Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ayer nos quedamos que íbamos a resolver este problema, ¿verdad? Sí, Fíjense que me estaba fijando que no lo traigo aquí, pero ahorita lo vamos a hacer. Vamos a resolver primero este otro, miren. Y ahorita regresamos y resolvemos este. Vamos a resolver este primero. Anoten este, por favor. Y este es el que vamos a resolver primero. Y después vamos a regresar y vamos a resolver este. ¿Ok? No sé, yo pensé que eran el mismo, ya lo iba a borrar y resulta que no son distintos, entonces yo creo que no sé por qué no lo traigo anotado ahí, pero ahorita lo resolvemos. Vayan anotando este por lo pronto. Con este vamos a empezar.
Me dicen cuando terminen por ponerles la figura, ¿eh? Porque ahí la figura sí ya trae especificaciones. ¿Listo? Listo, profe, yo ya. Bueno, aquí está el dibujo abajo. ¡Ey! Me faltó un poquito lo último. Ahí va.
Ya quedó, profe. Bueno, ahí está la figura para que la dibujen, para que nos vayamos guiando, ¿no? Porque sí es importante. Aquí ya se nos dan las especificaciones. ¿Listo?
Por mi parte ya, profe, no sé los compañeros. Ya. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a leerlo. Y hay que notar varias cosas. Dice, en la siguiente figura se observa un núcleo ferromagnético. O sea, es un cuadro como este, ¿no? Parecido a este. Dice, tres lados de este núcleo son de anchura uniforme. Se está refiriendo a estos tres lados. Se fijan que de aquí a aquí, voy a dibujarlo mejor. De aquí a aquí mide 15 centímetros, igual que de aquí a aquí. Y igual que de aquí a aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Miden 15 centímetros. Sí. Hay que tener en cuenta esto, 15 centímetros. Pero hay un lado que es más delgado, que es este. Este mide 10 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. Si nosotros vamos a hacer pasar un flujo magnético con cierta densidad por este núcleo que va a tener esta dirección, que ya nos la está indicando aquí, eso quiere decir que ese flujo magnético le va a costar diferente resistencia pasar por aquí que pasar por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay un lado más delgado y hay un lado más grueso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense bien, esto quiere decir que si nosotros lo transformamos a lo que es reluctancia, la reluctancia que va a haber en esta parte y en esta parte, estas tres, podemos decir que es la misma reluctancia. O sea, le va a costar el mismo trabajo, pero va a ser diferente a la que va a haber en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, ese núcleo tiene, como quien dice, si lo transformamos a un circuito eléctrico, tendría dos resistencias distintas. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, porque fue. Es como si nosotros lo transformáramos a un circuito eléctrico, entonces estaríamos hablando de un circuito que tiene dos resistencias, o sea, con diferente valor, diferente magnitud, o sea, que se oponen distinto al paso de la corriente. Aquí pues se van a oponer de distinta forma al flujo afín, ¿no? Entonces, ya teniendo en consideración eso, pues seguimos leyendo aquí arriba, ¿no? Por eso dice que la cuarta, la tercera, mientras que el cuarto es un poco más delgado, ¿no? Entonces, la profundidad del núcleo, o sea, hacia adentro es de 10 centímetros, o sea, lo que sería esta parte de aquí, miren. Si agarramos como ejemplo esto, aquí serían 10 centímetros, ¿de acuerdo? Y las demás dimensiones pues se muestran en la figura, ¿no? Otra cosa importante es que, por ejemplo, la bobina está envuelta 200 veces, o sea, tiene 200 vueltas enrolladas en el núcleo, ¿no? En este caso del lado izquierdo, igual que esta figura de arriba. Son 200 veces las que se enrolla. Fíjense en el sentido en el que se enrolla. La mano derecha, ¿hacia dónde iría el flujo? Igual aquí se fijan cómo está enrollada, empieza aquí y lo pasa por atrás, por el frente. ¿Hacia dónde iría el flujo? ¿Estaría correctamente dibujado el flujo magnético? Si aplicamos la regla de la mano derecha. Sí, profe. El flujo, ¿cómo va a ir? En sentido de las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Sí. Bueno. Dice, si la permeabilidad relativa, o sea, la μ, subíndice R, es de 2500, aquí ya nos está haciendo la pregunta, dice, ¿qué cantidad de flujo, o sea, necesitamos calcular phi, produciría una corriente de 1 ampere? O sea, ya nos están diciendo que la corriente que entra por esta bobina es de 1 ampere, la I es de 1 ampere.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debemos de calcular en este problema? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? El flujo. El flujo. El flujo, ¿no? Nos están pidiendo que calculemos el flujo. Entonces, vamos a hacer eso. Bueno, aquí tenemos ya. Fíjense bien, dice, para saber qué cantidad de flujo produce una corriente de 1 ampere. Ese es el dato que nos dieron, ¿verdad? 1 ampere. En la bobina enrollada en el núcleo representada en la figura anterior, sabemos que pues, el flujo es igual a phi por R. O sea, se me fue el nombre. La fuerza magnetomotriz es igual al flujo por la reluctancia. De estos dos valores, o de estos tres valores, estamos buscando el flujo, phi. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto. Sí, profe. Entonces, lo que vamos a hacer de esta ecuación, vamos a despejar el flujo. Y es lo que sigue aquí abajo, ¿no? Despejando el flujo, me queda que phi es igual a lo que viene siendo la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar esta ecuación, conocemos el problema, nos da la fuerza magnetomotriz. Nos dice la fuerza magnetomotriz. Sí. No. Ah, sí. No. ¿Sí no la da? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la fuerza magnetomotriz? Es 200. No nos la dice. No lo dice. No nos la dice. Pero no es el número de vueltas por la corriente. Pues, bueno, vamos para allá, vamos por partes, ¿no? Primero vamos a decir qué tenemos en la ecuación, qué nos está dando. Y la reluctancia, ¿me da la reluctancia? Tampoco. Entonces, miren, aquí arriba voy a hacer algo para que se facilite un poco más la comprensión del problema. Aquí vamos a ponerle datos. Cosa que comúnmente hago y aquí no lo hice. Aquí le ponemos datos. Y vamos a poner la información que tenemos. Por ejemplo, ¿qué información me da aquí? La corriente, el número de vueltas. A ver, vamos a empezar con el número de vueltas. ¿Qué numeratura le damos? ¿Cómo le decimos el número de vueltas? N. N. N es igual a ¿cuánto? A 200 vueltas. ¿Ok? Y luego, ¿qué otro valor me da? Corriente. La corriente I es igual a ¿cuánto? 1 amperio. A 1 ampere. ¿Qué otro dato me da? Permeabilidad relativa. Me da la permeabilidad relativa esta, que está aquí. Igual a 2500, ¿no? ¿Qué otro dato me da? La profundidad del núcleo. Bueno, a ver, ¿cómo le podemos poner ahí a esa variable? Vamos a ponerla. Es que, bueno, miren, no vamos a poner aquí las dimensiones para no broncarnos más, porque si no vamos a tener que poner todas estas dimensiones. Mejor las vamos a tomar de aquí. ¿Qué les parece? Entonces, con estos datos que nosotros tenemos aquí, vamos a revisar lo siguiente. Fíjense bien, debido a que los datos del problema debido a que los datos del problema no está como mal redactado aquí. Aquí vamos a ponerle los datos que proporciona el problema o de los datos, mejor, ¿no? De los datos que proporciona el problema, no conocemos la fuerza magnetomotriz y tampoco la reluctancia. Eso ya lo habíamos comentado ahorita, ¿no? Pero sabemos que 3 lados del núcleo tienen las mismas secciones transversales. Eso lo conocemos, ¿no? Mientras que el cuarto lado tiene un área diferente.
Entonces se puede dividir el núcleo en dos secciones. La primera, que es lo que estamos comentando ahorita, la correspondiente al lado más delgado, y la segunda, los otros tres lados en conjunto, o sea, básicamente los que tienen los lados más gruesos, ¿no? Entonces aquí nosotros ya podemos definir lo que es el circuito magnético correspondiente a este núcleo, o sea, una analogía en circuito magnético, que sería este que está aquí. La reluctancia 1 la vamos a tomar, como dice aquí, ¿no? La reluctancia 1 va a ser al lado más delgado y la 2 a los tres lados más gruesos. Entonces, así representaríamos nosotros ahora nuestro circuito magnético. ¿Estamos de acuerdo? Tiene dos resistencias en serie, ¿no? Porque el núcleo es continuo. ¿De acuerdo? Sí, pero Sí. Entonces ahí hagan sus dibujos para que se vayan guiando. Y como ahorita estaba diciendo Danilo, ¿no? ¿Sí fuiste tú, Danilo? Que la fuerza magnetomotriz la podemos calcular, F es igual a N por I. Entonces ya podríamos conocer la fuerza magnetomotriz ahí, ¿verdad? De hecho, miren, antes de que sigan anotando, si quieren calculamos eso aquí arriba, ¿no? A ver, déjenme más acomodarlo. Vamos a moverle aquí poquito. Vamos a ponerla así, miren, de los datos que proporciona el problema no conocemos la fuerza magnetomotriz y tampoco la reluctancia. Vamos a ponerla aquí, pero se puede estimar F a partir de, ahí voy a traerme los datos que puse acá arriba, de N igual a 200 vueltas, o mira, vamos a poner la fórmula, ¿no? F, se puede estimar F a partir de, y luego vamos a ponerla así mejor. Bueno, mejor así. Y vamos a ver mejor. F es igual a N por I, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pues ya nada más sustituimos los valores que conocemos de N. N es igual a 200 vueltas, ¿verdad? Y I es igual a 1 amperio, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, pues prácticamente F hay que ser igual. Pues a 200 amperes vuelta, ¿no? 200 vueltas amperes. Solo la multiplicación que es 200 amperes, perdón, 200 amperes vuelta. Pues déjenme ver cómo lo estamos poniendo acá arriba. Para ponerlo igual. Sí, amper vuelta. Vamos a ponerle amper vuelta. Vamos a poner un guión. Amper vuelta. Así. Amper vuelta. Así lo vamos a poner. 200 amper vuelta. Si bien es cierto, este valor no es el que nos están pidiendo, pero lo requerimos para calcularlo, ¿ah? Entonces aquí lo vamos a dejar subrayado. Y luego aquí vamos a editarle poquito. Bueno, no sé si ya notaron esto, pero ya obtuvimos la fuerza magnetomotriz.
Aunque mejor esté así. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Bueno, entonces ya tenemos la fuerza magnetomotriz. Y aquí pues le podemos poner con el valor de la F, le voy a poner la letra. Se procede a encontrar la reluctancia, que es lo que nos faltaría, ¿verdad? Sí. La reluctancia. Aquí le vamos a poner conociendo que 3D, conociendo que 3 de, de los lados, vamos a poner, de los lados del núcleo tienen la misma sección transversal, mientras que el cuarto tiene una área diferente. Entonces se puede dividir el núcleo en dos regiones. Aquí le voy a poner mejor en dos secciones. La primera corresponde, bueno, aquí le voy a poner, la primera corresponde al lado más delgado y la segunda a los otros 3 lados más gruesos. Y la segunda a los otros 3 lados, vamos a poner mejor, de mayor espesor. Así mero. Entonces aquí nada más para recalcar que esta es la primera, la voy a poner en negritas y que esta es la segunda en negritas. Y aquí le podemos poner, si ustedes quieren, entre paréntesis, para que se vea un poquito más ejemplificativo, entre paréntesis le podemos poner reluctancia 1 y reluctancia 2, ¿de acuerdo? Y así las vamos identificando de una vez, reluctancia 1 y reluctancia 2. Y la segunda, aquí le vamos a poner la segunda en negritas. Así. ¿Qué les parece? Ahí está mejor, ¿no? Entonces ahora sí, ya podemos decir que tenemos el circuito magnético correspondiente, ¿no? Haciendo una analogía al eléctrico, donde pues la fuerza magnetomotriz ya la tenemos. Ahora nos hace falta calcular las reluctancias, esas dos reluctancias, y ya obtenidas las reluctancias, pues ya vamos a poder obtener el flujo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí o alguna duda?
La misma, no cambia. Perdón. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿Comentarios? Hasta ahorita, hasta Todo aquí. bien, profe. ¿Todo bien? ¿Todo claro como el agua que se toman? Hasta el momento parece ser que sí. Bueno, entonces si no hay ningún problema, vamos sobre las reluctancias 1 y 2. ¿Alguien me puede decir cómo las puedo estimar? Sí. Sacando la permeabilidad. ¿Cómo? Con la permeabilidad del material. ¿Y cómo se calcula? ¿Nada más la reluctancia es igual a la permeabilidad? No, ese es el primer paso, calcular la permeabilidad. Ya después lo sustituiríamos en la ecuación de reluctancia es igual a longitud media sobre la permeabilidad multiplicada por el área transversal. No, es la... Profe, sería Es la- con la fórmula de R igual a longitud leta sobre la permeabilidad por el área, ¿no? A ver, otra vez, Danilo. Que sería con la fórmula de R igual a la longitud neta por la permeabilidad por el área, sobre la permeabilidad por el área. Pero tenemos la permeabilidad relativa, ¿no? Ajá. ¿Y dónde vamos a obtener la permeabilidad? Ah, no, pues hasta llegué. A ver, vamos a darle a Peña. Es que Peña estaba hablando y lo interrumpimos. A ver, Peña, vuélvenos a explicar, por favor. El primer paso sería calcular la permeabilidad del material. La ecuación de la permeabilidad relativa es permeabilidad relativa es igual a permeabilidad sobre la permeabilidad del aire, espacio Ajá. libre, perdón. Entonces ya tenemos la permeabilidad relativa que es de 2500 y también tenemos la del aire, bueno, en el espacio libre, que es 4pi por 10 a la menos 7. Ok, muy bien. Ahí está, Danilo, ¿cómo se calcula la permeabilidad? ¿Sí? ¿Escuchaste? Sí. Bueno, síguele, Peña. Ya tenemos la permeabilidad. ¿Y luego? Bueno, la permeabilidad me dio de pi. No, espérate. Ahorita no des valores. Te estamos viendo cómo vamos a solucionar el problema. Bueno, después ese valor de la permeabilidad lo sustituimos en la ecuación de la R es igual a la longitud media sobre la permeabilidad por el área transversal. Entonces lo siguiente sería calcular el área transversal de la R1 y de la R2 para sustituir también el área transversal en la ecuación. Ok, muy bien. Entonces vamos por esos valores, ¿no? Vamos a calcular esos valores. Bueno, aquí está la ecuación de la permeabilidad, de la reluctancia, ¿no? Dice, ahora que conocemos el circuito magnético equivalente, podemos establecer que ambas reluctancias están en serie. Aquí las vemos, ¿no? Dice, por lo que ahora nos concentraremos en buscar el valor de la reluctancia 1 y la 2, para lo cual pues utilizaremos esta fórmula. Aquí tenemos la fórmula de la reluctancia y aquí está nada más le cambiamos por n, ¿se acuerdan? Y no era neta, ¿se acuerdan qué valor le habíamos dado? Longitud intermedia, ¿no? Era media, ¿no? Media, perdón. No era neta, yo me equivoqué, nomás que me fui con la finta, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la ecuación de la reluctancia. ¿Qué variables no conocemos aquí? No conocemos la longitud neta, el área tampoco y la permeabilidad tampoco, ¿no? Pero bueno, ya ahorita Peña nos explicó cómo calcular la permeabilidad y nos está explicando cómo calcular la longitud neta. Entonces, de una u otra forma podemos empezar por la permeabilidad, por el área, la longitud neta. En mi caso, yo empecé por la longitud media, perdón. Sigo yendo con la neta, ¿no? Por la n. Yo empecé a calcular la longitud intermedia aquí, esta, ¿no? Entonces, de la fórmula anterior podemos calcular la longitud central o intermedia, como le quieran llamar, de las dos secciones diferentes del núcleo. Entonces, fíjense bien, la longitud central, estamos aquí sacando la longitud central del lado más angosto. Nosotros agarramos lo que viene siendo la R1 como el lado más angosto, si no me equivoco. Vamos a revisar el texto. La primera corresponde al lado más delgado. ¿De acuerdo? Entonces esa va a ser mi R1 y mi R2 va a ser del lado de mayor espesor, ¿no? Entonces, para calcular la longitud del lado central, del lado más angosto,
yo tengo una longitud de 30 centímetros más 15. ¿Por qué tomé 30 centímetros más 15? Si nos vamos a la figura. Aquí está. ¿Por qué 30 centímetros más 15? ¿Por qué 30 centímetros más 15? ¿Alguien me puede decir? Porque es la mitad del... Porque está ubicada en el centro. Exacto, pero esta es intermedia, es media. Miren, aquí, de aquí a aquí tenemos 30 centímetros. ¿De acuerdo? Y de aquí a aquí tenemos los otros 15. O sea, este pedacito mide 7.5 si no me equivoco, y este otro mide 7.5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso da 15, ¿sí o no? Sí. Entonces de ahí salen los 15, así se tomó 15. Entonces la longitud intermedia pues serían 30 más 15, quedarían 45 centímetros, o lo equivalente a metros, punto 45 metros. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o alguna duda con lo que acabamos de hacer? No. Entonces ahora calculemos la longitud central del lado más, del lado más ancho o de mayor espesor. Fíjense bien, ahí estamos metiendo 5 centímetros más 30 más 15 más 30 más 15 más 30 más 5. ¿Está claro por qué? Bueno, nos vamos a la figura. ¿Por qué tomamos esa decisión de tomar 30? O podemos hacer el recorrido, ¿no? Dejen hacer más chiquita la figura. Vayan anotando. Entonces, tendríamos esta longitud primero, ¿ah? ¿Sí o no? Sí. Ahí tendríamos una de 30. Aquí tendríamos otra de 30. Y aquí tendríamos otra de 30. Serían 3 de 30, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Entonces vamos a checarlo. Que no va a ser que me haya equivocado. Aquí está una, aquí está otra y aquí está otra. ¿De acuerdo? Entonces nos faltan 2 de 15 y 2 de 5 centímetros. ¿De dónde salen? Los de 15 son los que dan vuelta, ¿no? Los de 15 son los que dan vuelta. O sea, 7.5 y 7.5. ¿Te estás refiriendo a este y a este? Sí. Ahí estarían los dos de 15. Este es uno y este es otro, ¿no? Entonces ahí están los dos de 15. Está uno y aquí está el otro. ¿Y los de 5 dónde están? Es por la profundidad del núcleo. Es por la profundidad del núcleo. No, es por las otras esquinas, las del otro ¿Cómo? lado. Acuérdense, es longitud, no estamos sacando volumen. ¿Dónde salen los 5 esos que faltan? De las vueltas en el lado de 10 centímetros, es más chico, la orillita esa que faltó. De las vueltas, ¿dónde, perdón? O sea, la orillita del lado de los 10 centímetros, donde mide 10. Así es, falta esta parte de aquí, la voy a poner con otro color. Faltan estos 5 centímetros de aquí y estos 5 centímetros de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, bueno, me iba a cambiar, pero perdón, me voy para abajo. Entonces aquí están ya. ¿Quedó claro? Aquí están los 5 y aquí están los 5. ¿Sí quedó claro o lo volvemos a explicar? No, sí, profe, sí quedó claro.
Para todos. ¿Se puede regresar tantito a la imagen? ¿Sí se puede Sí. regresar tantito a la figura, por favor? Claro. Ahí está. Vamos a borrar. Ok, ahí en la figura está marcada, ¿no? Las longitudes. Sí, 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 por eso les preguntaba que no quise Ok, ponerlas como gracias. datos para no poner mucha especificación, mejor verla en la figura. Entonces otra vez en forma de repaso. Tenemos los 5 aquí. Luego tenemos, bueno, vamos a marcarles de un color todos los que son de 5 centímetros. Ahí están. Y luego vamos a marcar de otro color los que son de 30 centímetros. 30 centímetros. Es más, miren, lo voy a hacer mejor de una forma un poquito, a ver si puedo, no se los prometo, pero déjenme ver si puedo marcarlos así. A ver si, porque aquí en estos espacios bien chiquitos no puedo con la pluma que tengo. Aquí son 5 centímetros, aquí son 5 centímetros. Y luego con rojo, aquí serían 30 centímetros, y quiero poner otra línea roja. Igual aquí y aquí, que serían 30 centímetros. Y aquí también serían 30 centímetros. ¿De acuerdo? Y luego ya la otra, las que serían iguales, pues serían de aquí, aquí y de aquí, aquí. Bueno, perdón, de aquí a aquí. Y estas serían 7.5, 7.5, y luego sería de aquí, aquí y de aquí, aquí. Y aquí también serían 7.5 y 7.5. Recuerden que estas todas las contamos y porque da 15. ¿Ok? ¿Sí? ¿Un poquito más claro así o no? Sí, profe, gracias. Bueno. Bueno, entonces, ¿cuánto me da la longitud intermedia del lado de R2? Pues me da la suma de todo eso, ¿no? Lo que me da 330 centímetros o 1.3 metros. ¿Ok? Y nada más, ya se nos acabó el tiempo tan rápido. Entonces, mañana vamos a continuar resolviéndolo, ¿ok? Porque ya se nos fue el tiempo. Si no tienen alguna pregunta, algún comentario, nos vemos mañana. Yo sí tengo una duda de volada, profe. Sí, a ver, dime. ¿Qué no? La unidad de medida de la fuerza magnetomotriz es amper vuelta sobre metro, para que se elimine el metro, pues cuando calculemos la fuerza magnetomotriz. La fuerza, me equivoqué. Le puse Lo puso nada más amper por vuelta, no puso el metro abajo. amper vuelta sobre metro. Así es. Ah, gracias. Entonces aquí es entre metro, ¿no? Así. Ujú. Bueno, le voy a quitar los paréntesis. Así quedaría, ¿no? Amper vuelta sobre metro. La vi y la chequeé aquí arriba y la vi muy rápido, creo no vi el metro sobre metro. A ver. Fuerza, fíjate, aquí dice amper vuelta. Ahorita, de todas formas, cuando terminemos de resolver el problema, si no nos dan las unidades, aquí quiere decir que este texto está mal, ¿no? Porque nos deben dar las unidades. Pero aquí dice amper vuelta. Dice, donde F es el símbolo de la fuerza magnetomotriz, le digan amper vuelta, pero vamos a checar el chat, vamos a ver si qué dice. Vamos a ver. A lo mejor yo me equivoqué cuando lo transcribí.
La fuerza magnetomotriz. Sí, mira, dice ampere vuelta. Medida en ampere vuelta. Pero como dices, Piñuelas, si cuando llegamos a las unidades no da, quiere decir que aquí estaba mal en el texto también, ¿no? ¿Ok? ¿Algún otro comentario y pregunta? Ok. Eso lo checamos ahorita cuando ya hagamos las operaciones. Si no nos dan las unidades, quiere decir que estaba mal. Arriba le corregimos esto nada más. Lo voy a poner en amarillo para tenerlo en Ok. cuenta. Nada más. ¿Algún otro comentario, pregunta? Y si no hay, pues nos miraremos mañana, ¿no? Que pasen bonita tarde. Ok, profe, igualmente, nos vemos. Bye.